En el núcleo de la política exterior debe estar el interés nacional de los Estados Unidos. Algo impensable sucedió en una noche fatídica para los estadounidenses en el centro de Kansas. Tormentas de granizo violentas cayeron en fragmentos irregulares y rotos de hielo que destrozaron tejados, hicieron añicos parabrisas y arrasaron campos enteros. A lo largo del río Colorado inferior, cerca del lago Mead, los niveles del agua descendieron con alarmante rapidez. Se expusieron antiguas extensiones del lecho del río, revelando patrones que pocos podían explicar de inmediato. En el desierto de Sonora, en el sur de Arizona, los testigos informaron de una columna vertical de fuego que ascendía del suelo por la noche. Y cerca del Gran Lago Salado en Utah, los sensores registraron un colapso repentino en la salinidad. 4 regiones, 4 elementos, daños reales. ¿Son estos raros eventos naturales no relacionados y coincidentes, o son señales, advertencias escritas en nuestra propia tierra? Antes de seguir adelante, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estos momentos, donde se pueden hacer preguntas y buscar respuestas cuidadosamente. Todo comenzó justo antes del amanecer sobre las llanuras centrales, esa hora inquietante en la que la noche aún no ha soltado su agarre y el cielo se siente delgado, vigilante. El aire estaba extrañamente quieto, sin truenos, sin sirenas de advertencia, solo un techo bajo de nubes colgando sobre tierras de cultivo abiertas. Los primeros en notar que algo andaba mal fueron los automovilistas de la madrugada y los agricultores que ya estaban en los campos cerca del río Republican. Lo que esperaban era una breve ráfaga de lluvia. Lo que cayó en cambio fue hielo. No granizo ordinario, sino piedras con formas que nadie podía nombrar del todo. Algunas eran alargadas, retorcidas como fragmentos de hueso. Otras parecían facetadas, casi geométricas, como si hubieran sido talladas en lugar de formadas. Un testigo dijo que parecían demasiado intencionales para ser aleatorias. En cuestión de minutos, el suelo se cubrió. Granizo del tamaño de una pelota de golf hasta casi el tamaño de un puño golpeó tejados, parabrisas y tierra desnuda. Pero no fue el daño lo que más inquietó a la gente, fueron las formas. Varias piedras tenían bordes afilados, bandas en capas, incluso centros huecos. Un mecánico local levantó una a la cámara y dijo en voz baja, «He visto granizo toda mi vida. Nunca he visto esto». Inmediatamente salieron los teléfonos. Los vídeos que ahora circulan en línea muestran a residentes colocando las piedras de granizo una al lado de la otra en capós de camionetas y barandillas de porches, comparándolas con incredulidad. Algunas parecían en forma de espiral. Otras estaban aplanadas, casi como discos. Una mujer del condado de Cla dijo que en el momento en que tocó una, se abrió limpiamente por la mitad, como si estuviera dividida a lo largo de una costura. Se sentía mal. Dijo, no peligroso, solo mal. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un evento localizado de granizo. Sin embargo, las firmas de radar no mostraron nada extraordinario, ninguna estructura de supercélula, ninguna corriente ascendente extrema que normalmente explicara tales formaciones. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones cautelosas, ciclos de congelación rápidos, bolsas de aire turbulentas, gradientes de temperatura raros. Teorías razonables, incompletas. Ninguna abordó por qué tantas piedras compartían geometrías antinaturales similares en kilómetros de terreno. A medida que la tormenta pasaba, el silencio regresó rápidamente, demasiado rápido. Sin lluvia persistente, sin viento, solo campos cubiertos de hielo derretido bajo un cielo que se aclaraba. Los científicos que examinaron más tarde las imágenes hablaron con cuidado, eligiendo sus palabras, inusual, estadísticamente raro, no completamente entendido. Nadie reclamó certeza, y eso, quizás, fue la parte más honesta. En línea, otros miraron más atrás, no para descartar la ciencia, sino para ampliar la perspectiva. Algunos recordaron las palabras de Éxodo, donde cayó granizo con fuego dentro. Otros señalaron a Apocalipsis, donde el granizo se describe no meramente como clima, sino como una señal. No una prueba, no un veredicto, una señal. Aún así, sostengo estos pasajes con las manos abiertas, no con los puños cerrados. Las Escrituras invitan a observar, no a apresurarse a juzgar. Jesús habló de señales en los cielos y en la tierra, no para satisfacer la curiosidad,
sino para despertar la atención. Por lo tanto, me presento aquí no como alguien que declara lo que esto debe significar, sino como alguien que se niega a apartar la vista. ¿Fue simplemente un raro evento atmosférico? Posiblemente. ¿Fue un recordatorio de que la creación todavía se mueve de maneras que escapan a nuestro control y comprensión? Eso parece más difícil de negar. No sabemos qué vendrá después. No reclamamos revelación. Solo mantenemos las escrituras abiertas mientras escuchamos atentamente el mundo que nos rodea. Quédate con nosotros. Comenta abajo. Dios está hablando. Si sientes la misma inquietud, lo que venga después puede desafiar nuestra comprensión y pedirnos que veamos con más claridad. Un vasto y antiguo corredor fluvial en el suroeste de Estados Unidos se convirtió de repente en el foco de una inquietud silenciosa y una reflexión sobria. A lo largo del río Colorado, cerca de los bordes menguantes del lago Mead, los observadores llegaron al amanecer, esperando documentar otra caída rutinaria en los niveles del agua. Lo que encontraron en cambio fue mucho más inquietante. Secciones del lecho del río quedaron completamente expuestas, secas, silenciosas y desnudas, revelando roca que los registros modernos nunca habían documentado. No fue la retirada gradual familiar de los informes de sequía. Las imágenes satelitales de solo días antes mostraban agua aún cubriendo estas extensiones. Sin embargo, ahora, donde el río había fluido durante siglos, había roca sólida, no sedimentos blandos, no depósitos recientes, sino capas geológicas endurecidas selladas durante mucho tiempo bajo agua en movimiento. A medida que los equipos de topografía se acercaban, los detalles profundizaban el misterio. El lecho expuesto mostraba canales tallados, estrías lineales agudas y patrones minerales inconsistentes con la erosión reciente. Algunas formaciones sugerían una exposición sostenida en la antigüedad distante, no algo esperado debajo de un sistema fluvial en continuo flujo. Especialistas del Servicio Geológico de E.U. confirmaron que partes de esta superficie rocosa no se habían visto desde antes de que comenzaran las mediciones sistemáticas. Los hidrólogos señalaron sequías récord, mala gestión de embalses y declive impulsado por el clima, factores reales, documentados e innegables. Sin embargo, incluso ellos reconocieron la rareza del momento. Un investigador principal señaló, la velocidad a la que estas secciones se hicieron visibles comprime procesos que normalmente se desarrollan durante décadas en meses. Las prospecciones terrestres y los mapeos de sonar revelaron vías fluviales aún más antiguas debajo de la roca expuesta. Canales más estrechos, cortes más profundos, evidencia de que el río ha cambiado y hecho pausas antes en épocas pasadas, a menudo durante periodos de agitación. Tales hallazgos se consideran excepcionales en la hidrología moderna. Para algunos, el sitio evocó un lenguaje más antiguo. Las escrituras a menudo tratan los ríos como fronteras, líneas de vida y testigos de la transición. Cuando los ríos se secan, se revelan pasajes. Los cruces se vuelven posibles. No invoco estos textos como declaraciones, sino como recordatorios de que la humanidad ha observado las aguas de cerca durante mucho tiempo, especialmente cuando se retiran. Los escépticos instan a la moderación, y con razón. La ciencia continúa recopilando datos. Los modelos se están refinando. Ninguna interpretación única se alza todavía por encima de las demás. Aún así, la historia confirma esto, el río Colorado nunca se ha revelado así. En el lapso de una sola generación, un río que ha dado forma a civilizaciones se está retirando, descubriendo lo que el tiempo había ocultado. ¿Fue la desaparición para la gente a lo largo del río? ¿Fue para nuestra nación? ¿O fue una señal que recordaba a Estados Unidos que el momento profético está mucho más cerca y es mucho más activo de lo que muchos creen? No se han aprobado conclusiones. Pero una verdad permanece, ni para alarmar ni para descartar, observamos, aprendemos. Y la sabiduría siempre nos ha enseñado a no ignorar tales momentos. Y aquellos que lo presenciaron no pueden quitarse la sensación de que un mensaje del cielo tocó la tierra esa noche. Era profunda noche en el desierto de Sonora, al sur de Arizona, una tierra moldeada por el calor, la piedra y el largo silencio. Lejos de las ciudades y las carreteras, este es un lugar donde la oscuridad suele ser completa. Pero en una noche reciente, esa oscuridad se interrumpió, no por el sonido.
Los testigos que viajaban por una pista remota del desierto describieron una ignición repentina a nivel del suelo. Sin explosión, sin trueno. Una columna vertical de fuego se elevó directamente del suelo del desierto, brillando de color naranja blanquecino contra el cielo negro. No se desvió ni se inclinó con el viento. Se mantuvo erguida, firme, como si estuviera fija en su lugar. Las estimaciones situaron la columna entre 20 y 40 pies de altura. La llama parecía estratificada con un núcleo más brillante y bordes más lentos y oscuros que ondeaban hacia afuera en un ritmo medido. Varios observadores dijeron que el fuego parecía pulsar sutilmente, expandiéndose y contrayéndose, como si se alimentara desde abajo en lugar de consumir algo arriba. Lo que más perturbó a los testigos fue la ausencia de un comportamiento normal. La arena circundante no se encendió. La escasa vegetación del desierto permaneció intacta. Un hombre que se acercó dijo que el calor estaba presente pero contenido. Debería haberse extendido, dijo más tarde, pero mantuvo su forma. Las grabaciones desde diferentes ángulos muestran el mismo pilar solitario en el desierto abierto. Sin bengalas, sin cables, sin fuente visible de combustible. Después de aproximadamente medio minuto, la columna comenzó a estrecharse, contrayéndose de arriba a abajo hasta que se extinguió en el suelo. La oscuridad regresó de inmediato. No quedó humo. Ninguna tierra quemada marcó el lugar. Las inspecciones posteriores y los escáneres térmicos no revelaron calor residual más allá de los niveles de fondo naturales. Especialistas en incendios que revisaron las imágenes descartaron quemas controladas, fugas de gas, bengalas militares y fenómenos eléctricos. Cada explicación explicaba fragmentos del evento, pero ninguna su totalidad. Inevitablemente, algunos recurrieron a palabras más antiguas, no a declaraciones, sino a recuerdos. Las escrituras hablan de una columna de fuego de noche, dada para guiar a un pueblo a través del desierto cuando el camino a seguir no estaba claro. Una luz que guiaba, protegía y marcaba la presencia de Dios entre ellos. Pero las escrituras también recuerdan el fuego como algo más, una frontera, una advertencia. Una señal de que no todos los caminos son seguros y no todas las aproximaciones están permitidas. Fuego que no consume, pero que aún exige distancia. Fuego que revela, pero también contiene. Mantengo ambos significados abiertos porque el texto mismo los mantiene juntos. Un vigía debe mirar hacia afuera, y un estudiante debe permanecer enseñable. Aún así, cuando el fuego surge de tierra desnuda del desierto y se niega a comportarse como fuego, exige ser observado con atención. Ya sea que esto fuera una anomalía natural no clasificada o algo aún no comprendido, marcó una clara interrupción de lo ordinario. El desierto de Sonora ha sido testigo de siglos de silencio, paso y advertencia. Si momentos como este continúan, la sabiduría nos llama no a entrar en pánico, sino tampoco a apartar la vista. Quédate con nosotros. Lo que venga después puede exigir un discernimiento aún mayor. Un cuerpo de agua remoto, conocido durante mucho tiempo por su amargura, se ha convertido repentinamente en el centro de un asombro silencioso y una reflexión inquieta. En el desierto del sur de California, en los márgenes del mar de Saltón, los instrumentos de monitoreo y las cámaras costeras registraron un cambio que no debería haber ocurrido tan rápido. Este lago, infame por su alta salinidad y sabor sin vida, mostró un cambio medible y abrupto. Dentro de una ventana corta, horas, no estaciones, el agua a lo largo de varias entradas probadas registró como dulce. Al principio, los técnicos asumieron un error de calibración. Se restablecieron los sensores. Se tomaron muestras nuevamente. Sin embargo, cada lectura contó la misma historia. Los niveles de salinidad cayeron drásticamente. La conductividad cambió. Incluso el olor a lo largo de la costa se informó como diferente, menos acre, menos pesado. Un investigador de campo simplemente dijo, no sabía como siempre. Esa declaración por sí sola desencadenó una revisión más amplia. Las imágenes de una cámara costera fija muestran el comportamiento inusual de la superficie del lago durante el mismo periodo. Aparecieron corrientes sutiles donde el agua suele estar estancada. Una línea tenue, casi una frontera, se movió lentamente a través de la superficie, como si dos masas de agua con diferentes propiedades se encontraran y mantuvieran brevemente su forma.
Muestras independientes tomadas río arriba y en múltiples puntos de la costa confirmaron la anomalía. Durante un corto tiempo, el agua del lago cayó dentro de parámetros considerados potables según los estándares de comparación, no permanentemente, no uniformemente, pero innegablemente. Los hidrólogos señalaron que incluso las afluencias repentinas de agua dulce rara vez alteran un lago salino a esta escala sin inundaciones prolongadas. No había ocurrido tal inundación. Al día siguiente, las lecturas comenzaron a normalizarse. La amargura regresó. El lago reanudó su estado familiar, dejando atrás datos, imágenes y preguntas sin respuesta. Los científicos propusieron explicaciones, afluencias subterráneas, raros eventos de estratificación, desplazamiento temporal de capas salinas. Todas posibles, ninguna completamente satisfactoria dada la velocidad y coherencia del cambio. A medida que se corrió la voz, algunos recurrieron a historias más antiguas, no a afirmaciones, no a conclusiones, sino a recuerdos. Ezequiel habla de aguas que se vuelven dulces, de lugares sin vida restaurados, a veces brevemente, como señales en lugar de soluciones. Mantengo esos pasajes abiertos, no como prueba, sino como un recordatorio de que la humanidad ha observado las aguas durante mucho tiempo en busca de significado, cuando se comportan de manera inesperada. Los escépticos instaron a la moderación, y merecen ser escuchados. La naturaleza es compleja. Los sistemas nos sorprenden. Sin embargo, incluso entre las voces cautelosas, hubo acuerdo en un punto: eventos como este son raros en la historia registrada, especialmente en cuencas salinas cerradas como esta. No hablo para declarar un milagro ni para descartar un misterio. Un lago amargo se volvió dulce, aunque sea por un momento, y luego volvió a sí mismo. Ya sea advertencia, misericordia, coincidencia o convergencia, el momento exige discernimiento. Y cuando las aguas cambian, incluso brevemente, la sabiduría siempre nos ha enseñado a prestar atención. En los días previos a Navidad, un sistema de tormentas inesperado comenzó a formarse en la costa del Pacífico. Al principio, los meteorólogos lo trataron como algo rutinario, algo que debería haberse debilitado al internarse en el continente. En cambio, el sistema se fortaleció inusualmente rápido, acumulando energía de una manera que desconcertó los modelos estándar. La tormenta primero azotó California con fuertes lluvias, hielo e inundaciones localizadas. Desde allí, se dirigió hacia el este hacia los estados del sur, abrumando Texas en cuestión de horas. Se enviaron equipos de emergencia para rescatar a los residentes atrapados por torrentes repentinos y carreteras heladas. A medida que el sistema se movió hacia el medio oeste, se transformó nuevamente, entregando una mezcla caótica de lluvia helada, aguanieve y niebla densa, creando condiciones peligrosas para los viajeros. Las autopistas se convirtieron en láminas de hielo intransitables. La visibilidad cayó a casi cero en varias regiones. Cuando la tormenta llegó al noreste, las nevadas se intensificaron rápidamente. Las temperaturas se desplomaron drásticamente y los vientos se fortalecieron sin previo aviso. Los aeropuertos de todo el país quedaron paralizados. Las pistas se helaron y miles de viajeros quedaron varados. Los meteorólogos notaron varias anomalías, oscilaciones extremas de temperatura a principios de temporada, patrones de rotación inesperados que se asemejan a actividad de tornados en regiones donde tales fenómenos son raros, y un fortalecimiento persistente de la tormenta a pesar de internarse en el continente. Muchos observadores comenzaron a conectar estos eventos con imágenes bíblicas. Mateo habla de tormentas intensificadas y de agitación. Romanos describe la creación gimiendo bajo presiones más allá de la vista humana. La tormenta, a diferencia de cualquier sistema meteorológico ordinario, parecía un espejo, reflejando a una nación que ya lidiaba con malestar social y espiritual. Y las discusiones en curso sobre la expansión de los acuerdos de Abraham atrajeron una atención adicional. Sin embargo, a medida que la tormenta amainaba, surgieron eventos aún más sorprendentes. En varios estados, arqueólogos y locales informaron del descubrimiento repentino de tablillas de piedra inscritas con leyes desconocidas, sin alfabeto que coincidiera con registros humanos conocidos. Las tablillas aparecieron junto con una tierra que temblaba ligeramente, revelando escaleras ocultas que descendían a cámaras previamente selladas, como si la tierra misma estuviera exponiendo secretos largamente ocultos. Esa noche,
Testigos en diferentes ciudades vieron franjas verticales de luz suspendidas inmóviles en el cielo durante las horas pico de la tarde, su brillo antinaturalmente constante. Simultáneamente, los residentes costeros informaron de tonos bajos y resonantes que emanaban del océano, coincidiendo con vislumbres de una criatura masiva, parecida a una serpiente, moviéndose bajo las olas. En el interior, se formó niebla densa e inusual fuera de temporada, persistiendo mucho más de lo que la meteorología predeciría, cubriendo valles y autopistas con un sudario lento y antinatural. Cada uno de estos eventos es extraordinario por sí solo. Juntos, forman un patrón. Primero, el extraño granizo que cae en formas inusuales. Luego, el secado repentino del río Colorado, que revela lechos de piedra invisibles. La columna de fuego que estalla en el desierto de Sonora. El lago que se vuelve dulce de sal en días. Y ahora, las tablillas de piedra, las cámaras reveladas, las luces verticales, los sonidos del mar y la niebla normal. Todo apunta a una nación donde el aire, el agua y la tierra están inquietos simultáneamente. Observadores, tanto científicos como legos, dudan en sacar conclusiones precipitadas. Algunos enfatizan explicaciones naturales, raros eventos de plasma, actividad sísmica menor o fenómenos biológicos inexplicables. Otros notan los ecos bíblicos, fuego que no consume, aguas que se vuelven dulces, pilares de guía, figuras parecidas a Leviatán, y agitación en la creación misma. Tomados en conjunto, estos signos resuenan con advertencias registradas en las Escrituras, invitando a la reflexión en lugar de a un juicio inmediato. En este paisaje de anomalías crecientes, la nación se siente inquieta. La gente debate la política exterior, la expansión de los acuerdos de Abraham y la dirección moral del liderazgo, mientras la naturaleza misma insinúa inestabilidad. Los eventos extraordinarios no están aislados. Forman un tapiz de sutiles advertencias, instando a quienes observan a permanecer vigilantes, discernidores y reflexivos. Ya sean fenómenos puramente naturales, espirituales o algo intermedio, exigen observación. Estados Unidos, su gente y sus tierras parecen estar atravesando un periodo de mayor tensión, tanto tangible como invisible. Y a medida que surgen más señales, uno debe preguntarse, ¿qué está despertando debajo de las aguas, a través de los desiertos y en los cielos? Las Escrituras hablan de un tiempo en que la creación gemiría. La ciencia busca causas. Y en momentos como este, ambas se ven obligadas a mirar más de cerca. Desde el desierto de Mojave en California hasta las llanuras de Kansas, desde la cuenca del río Colorado hasta las salinas cerca del gran lago salado de Utah, la Tierra misma comenzó a responder de maneras para las que ningún pronóstico había preparado. Cuando se ven por separado, cada evento inusual en los Estados Unidos, el granizo de formas extrañas, el río Colorado secándose, la columna de fuego del desierto, la repentina dulzura del lago, las tablillas de piedra, las cámaras reveladas, las luces verticales, las vibraciones marinas profundas, el avistamiento similar a una serpiente y la niebla fuera de temporada, podrían parecer anomalías aisladas, momentos que impactan, provocan discusiones y luego se desvanecen de la atención. Pero si se ponen una al lado de la otra, emerge una imagen diferente. No curiosidades aleatorias, sino una serie de perturbaciones que parecen conectadas, escalando y sincronizadas. Analistas, pastores y observadores comunes por igual se preguntan, ¿cuántos eventos extraordinarios deben desarrollarse antes de que la nación perciba un patrón más amplio? ¿Y por qué aparecen todos dentro del mismo marco de tiempo estrecho, convergiendo como si la Tierra misma estuviera señalizando? Los expertos que rastrean irregularidades ambientales y espirituales notan un detalle llamativo. La actividad abarca todas las capas de la creación. Desde el cielo hasta la tierra, del agua a la niebla. Desde las profundidades del océano hasta las cámaras subterráneas ocultas. Incluso en el reino espiritual invisible. Cada esfera está perturbada, y cada perturbación parece responder a las otras, como si la creación misma estuviera inquieta. La coordinación, no solo la ocurrencia, capta la atención. Históricamente, los extremos naturales, los eventos sísmicos o los fenómenos espirituales tendían a agruparse de forma aislada. Esta ola, sin embargo, se extiende horizontalmente a través de múltiples dominios, meteorológico, geológico, acuático, atmosférico y simbólico, sugiriendo un único ritmo subyacente. Algo se está moviendo, provocando movimiento, agitación y revelación a la vez.
Para aquellos familiarizados con las Escrituras, esta convergencia tiene peso. Lucas 21 habla de señales temibles que aparecen en el cielo y la tierra. Joel 2 describe maravillas que se manifiestan en todos los reinos, señalando un despertar espiritual o una transición. Apocalipsis retrata un mundo donde lo natural y lo sobrenatural se intersectan, fusionando realidades físicas y proféticas. Tomados en conjunto, estos textos apuntan a un principio consistente: las señales no aparecen solas. Construyen, resuenan y amplifican. La cadena de anomalías que se está desarrollando ahora, desde el granizo hasta el lecho del río, el fuego hasta el lago, la piedra hasta las escaleras subterráneas, las luces hasta las vibraciones marinas y la niebla fuera de temporada, forma un tapiz, un mensaje para aquellos lo suficientemente atentos como para percibirlo. La conversación está pasando de la mera curiosidad sobre la causalidad a la reflexión sobre el significado. Los científicos proporcionan datos, pero no existe una explicación unificadora. Las comunidades locales ofrecen testimonios de testigos presenciales, pero no parece haber una causa natural consistente. Pastores y teólogos interpretan el patrón como un llamado a una mayor conciencia espiritual. Una nación que se le insta a notar, reflexionar y prepararse. El tiempo es significativo. Ninguno de estos eventos parece accidental. Cada uno llega con precisión, como pasos deliberados resonando por la tierra. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada entre el asombro y la incertidumbre, la observación científica y el discernimiento espiritual. Está surgiendo un patrón coherente, susurrando, advirtiendo, despertando y preparándose. La pregunta más grande crece: ¿está la nación lo suficientemente atenta como para reconocer estas señales antes de que llegue la próxima ola? En generaciones anteriores, las preguntas sobre el regreso de Cristo surgieron durante la agitación global, la decadencia moral o los cambios naturales repentinos. Lo que distingue el momento actual es una conciencia compartida, una sensación entre creyentes y escépticos por igual de que la historia avanza hacia una coyuntura crítica. La atmósfera se siente acelerada, cargada y significativa. Las Escrituras nos recuerdan que nadie sabe el día ni la hora exactos. Sin embargo, la temporada de su regreso se puede discernir no de un solo evento, sino de patrones intensificantes en la creación y la sociedad: un mundo de agitación, enfriamiento moral, búsqueda espiritual y apertura creciente a la maravilla. Las personas hacen preguntas más profundas sobre el propósito, la eternidad y el futuro. La cuestión del regreso de Cristo ya no se susurra. Se expresa en iglesias, foros y hogares, no con miedo, sino con curiosidad y atención. Familias e individuos están reconsiderando la fe, regresando a la oración y buscando arraigo en algo perdurable. Esta creciente conciencia no es pánico, sino preparación. El quid de la cuestión no es simplemente predecir un regreso, sino cultivar la alerta espiritual. Corazones listos, mentes atentas y almas abiertas a la perspicacia, la reflexión y la esperanza. Un regreso a la fe, una búsqueda sincera de Dios y una vida con propósito y humildad son las respuestas adecuadas. La pregunta sigue siendo: si el Señor viniera pronto, ¿estaría tu corazón preparado para encontrarlo? Si este mensaje resuena, por favor dale me gusta, comenta y suscríbete. Tu participación ayuda a compartir estas reflexiones y advertencias con otros. Gracias por mirar. Todas estas señales ya no eran aleatorias, sino una serie de señales que anunciaban el regreso de Cristo. ¿Podrían ser estas las dolores de parto de las que se nos advirtió? Exploremos estas señales y veamos si el día del regreso del Señor está cerca. En las vastas extensiones áridas del desierto de Arizona, donde el calor hornea la tierra agrietada y el viento azota la escasa hierba, apareció algo extraordinario. Una tarde, los equipos de topografía y los viajeros lo notaron por primera vez desde la distancia: una columna giratoria de polvo, pequeña al principio, que ascendía de la llanura. Pero mientras observaban, el vórtice comenzó a tomar forma, elevándose hacia el cielo, retorciéndose y enrollándose como si poseyera mente propia. Sorprendentemente, el polvo parecía organizarse en formas reconocibles: el contorno de un hombre, la postura de un gran felino, un pájaro en pleno vuelo. Era una forma que se movía con intención, no con aleatoriedad. El aire permanecía quieto a su alrededor, excepto por la arena giratoria, y ninguna ráfaga repentina podía explicar el fenómeno. Los científicos se apresuraron a medir los patrones de viento y la presión atmosférica.
Los instrumentos confirmaron algo desconcertante: los vientos que alimentaban el vórtice eran mucho más débiles de lo necesario para mantener su altura y estructura. La formación no obedecía la física habitual de los remolinos de polvo. En los registros históricos, los tornados o columnas de polvo rara vez mantienen formas coherentes durante más de unos segundos. Aquí, duró casi 2 minutos, moviéndose fluidamente, como si estuviera vivo. Los testigos en tierra quedaron asombrados no solo por la forma, sino por su presencia. Varios informaron de un zumbido bajo que vibraba en el pecho, una sensación a la vez inquietante y solemne, como una señal de la tierra misma. Algunos compararon la sensación con pasajes de las Escrituras, el poder de Dios hecho perceptible, sutil, pero innegable. En Job 12, 7-10, la tierra habla y el aire revela conocimiento, no siempre a través de palabras, sino a través de señales para aquellos que observan atentamente. El fenómeno se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, el polvo asentándose en espirales que marcaban el suelo del desierto como runas. Los lugareños notaron más tarde impresiones inusuales, superficiales pero intrincadas, casi como si las formas hubieran sido trazadas en la arena por una mano deliberada. Los geólogos confirmaron que el evento no tenía precedentes en la región. Ninguna combinación de viento, presión o tipo de suelo podía explicarlo. Algunos interpretaron el evento a la luz de la profecía. Ezequiel habló de visiones donde las formas aparecen con propósito, señalando juicio o guía. Lucas 21 advierte de señales en la tierra y el cielo que despertarán la atención, no solo el miedo. La columna del desierto, retorcida pero controlada, parecía tender un puente entre lo natural y lo espiritual, pidiendo a los observadores que notaran, discernieran y se prepararan. Y así, para aquellos que vigilaban en el silencio del desierto, el mensaje es claro: la tierra misma está inquieta. La naturaleza, de maneras sutiles y dramáticas, está haciendo oír su voz. El tornado de polvo con forma de vida es solo el primero en una secuencia de señales que barren la nación, una secuencia que exige vigilancia, humildad y reflexión. Prepara el camino y mantente atento, porque el desarrollo de los acontecimientos apenas ha comenzado. Por todo Estados Unidos, en rincones tranquilos de lugares sagrados y monumentos históricos, comenzó a aparecer algo extraordinario. Visitantes y cuidadores en lugares de Nuevo México, Massachusetts y Pensilvania informaron de débiles columnas de luz que se elevaban silenciosamente sobre santuarios, iglesias y ruinas antiguas. Las luces eran verticales, estrechas y constantes, flotando inmóviles en el cielo nocturno. Sorprendentemente, la intensidad de la luz parecía responder a la presencia humana. Los observadores que rezaban en silencio o meditaban concentrados informaron que el brillo se intensificaba sutilmente y luego se atenuaba cuando la atención divagaba. Los científicos enviados a monitorear el fenómeno notaron que las explicaciones convencionales, descargas eléctricas, reflejos atmosféricos o ilusiones ópticas, no podían explicar el comportamiento. Las lecturas térmicas, los sensores magnéticos y la espectrometría de luz confirmaron patrones de energía inusuales, estables pero inexplicables, que persistían durante minutos a la vez. Historiadores y arqueólogos estaban igualmente desconcertados. Ningún registro indicaba una actividad humana previa que pudiera producir tales efectos. Las columnas aparecieron en múltiples regiones, a menudo en sitios importantes asociados con un significado espiritual o cultural de larga data. Su distribución y tiempo sugerían un patrón coordinado en lugar de una coincidencia aleatoria. Vistas a través de las Escrituras, las luces evocan profundos paralelismos. En Éxodo 1 y 21, Dios guía a Israel a través del desierto con una columna de nube de día y fuego de noche, una guía que es a la vez protectora y reveladora. Estas columnas modernas, tenues pero discernibles, reflejan ese principio, sutiles, discretas, pero inconfundibles para quienes observan atentamente. Ezequiel 1 describe estructuras radiantes que rodean la gloria de Dios, moviéndose con propósito e intención, no con caos. Los observadores describieron un asombro silencioso, un peso en el aire, la sensación de que estas manifestaciones no eran meramente ambientales, sino comunicativas. Las luces aparecieron poco después de otros eventos inexplicables en todo el país. Desde el inusual granizo en el Medio Oeste hasta los remolinos de polvo y las columnas de fuego del desierto en Arizona y el desierto de Sonora, cada evento parecía una señal en una serie, una superposición de fenómenos que llamaban la atención a la convergencia del enfoque humano, las fuerzas naturales y posiblemente lo invisible. Sin llamas, sin calor, sin humo,
solo luz, paciente e inquebrantable, como con el altar de piedra tembloroso o la columna de fuego del desierto. Estos fenómenos llegan sin previo aviso, dejando preguntas sobre el origen, el propósito y el significado. Paso a paso, capa a capa, el mundo parece estar señalizando, instando a quienes observan a discernir, reflexionar y permanecer atentos. En las regiones del norte de Minnesota, donde los lagos se congelan en invierno y el paisaje suele estar quieto bajo la nieve, un lago en particular atrajo la atención por un evento que desafió la explicación ordinaria. En un lapso de menos de 10 minutos, el hielo que había cubierto la superficie durante mucho tiempo cambió de color, transformándose de blanco opaco a un tono translúcido, casi turquesa, y luego a un verde pálido antes de volver a casi la transparencia. Las imágenes satelitales confirmaron el fenómeno, mostrando anomalías térmicas y sutiles refracciones en el hielo que, según los científicos, son extremadamente raras en la historia climatológica registrada. Los testigos en la orilla notaron un zumbido tenue, casi musical, que provenía de la superficie congelada, aunque ninguna explicación mecánica o natural lo justificaba. Horas después, en un parque boscoso cercano en Wisconsin, varios residentes informaron haber visto una figura moviéndose por un sendero cubierto de nieve. Era imposible de medir, sin embargo, las estimaciones basadas en sombras y huellas sugerían que medía entre 12 y 15 pies de altura. Su andar era deliberado y con propósito, casi depredador, pero parecía detenerse cuando se le observaba directamente. Las cámaras montadas a lo largo del sendero capturaron breves vislumbres de la silueta imponente, mostrando extremidades largas, pero sin ropa ni rasgos faciales discernibles. La vida silvestre local parecía inusualmente tranquila, como si no sintiera amenaza. Los biólogos que revisaron las imágenes notaron que si bien han ocurrido anomalías extremas de tamaño en la historia humana aislada, nada de esta escala y comportamiento se había documentado jamás. Mientras tanto, en Michigan, los meteorólogos y geólogos aficionados fueron alertados de la aparición repentina de varios monolitos de piedra cerca de manantiales naturales y crestas altas. Estas columnas y estatuas, a diferencia de todo lo mapeado anteriormente en la región, parecían perfectamente alineadas con formaciones geológicas. Algunas estaban incrustadas con vetas de depósitos minerales naturales que brillaban débilmente a la luz del sol naciente. Un ejemplo llamativo, una figura de piedra que se asemejaba a un guardián arrodillado, apareció al borde de un acantilado justo cuando una rara aurora boreal se formaba en el cielo. Los científicos no encontraron signos de colocación humana. El análisis isotópico sugirió que la piedra había estado expuesta a los elementos durante siglos. Sin embargo, la alineación con la aurora y las vías fluviales locales parecía casi deliberada. Aún más inusual, en las Badlands de Dakota del Sur, los topógrafos que examinaban afloramientos de arenisca descubrieron una enorme ranura poco profunda que corría diagonalmente a través de una gran roca, como si algo colosal la hubiera raspado o presionado hace mucho tiempo. La impresión contenía sutiles grabados que parecían círculos concéntricos, pero no de ningún alfabeto o cultura conocida. Las pruebas de datación indicaron que las marcas eran extremadamente antiguas, anteriores al asentamiento nativo americano registrado en la zona. Los investigadores notaron microfracturas en la roca circundante que podrían haber sido causadas por vibraciones sísmicas. Sin embargo, no se había registrado ningún terremoto cercano. Tomado individualmente, cada uno de estos eventos podría ser explicado por coincidencia, anomalía natural o actividad geológica rara. Pero vistos juntos, emerge una imagen diferente. Aguas congeladas, figuras imponentes, monolitos de piedra y surcos antiguos aparecen en una sola región dentro de un lapso de tiempo notablemente corto. Los observadores que estudian perturbaciones ambientales, arqueológicas y espirituales notan que la actividad toca todos los dominios, los cielos, los lagos congelados, los bosques, la piedra e incluso las fuerzas invisibles que atraviesan la conciencia humana. Desde una perspectiva bíblica, estos fenómenos resuenan con imágenes de la vigilancia divina y el despertar. El hielo cambiante recuerda las aguas divididas en Éxodo, revelando profundidades ocultas. Las figuras imponentes evocan a los gigantes de Génesis 6, o a los mensajeros que caminan invisibles entre los mortales. Las columnas de piedra imitan altares y monumentos en las Escrituras, mientras que los surcos grabados en la roca antigua recuerdan advertencias proféticas grabadas en la tierra. Un recordatorio de cómo la creación misma puede hablar si escuchamos. Los científicos permanecen cautelosos, ofreciendo hipótesis que van desde corrientes térmicas raras hasta fluctuaciones geomagnéticas inexplicables.
Los testigos locales debaten interpretaciones, algunos buscando causas racionales, otros sintiendo algo más allá del mundo físico. Un vigía observa, nota y cuestiona. Un estudiante permanece abierto, consciente de que la verdad puede encontrarse en la intersección de la fe, la ciencia y la maravilla. La implicación más grande es clara: estos eventos no están aislados. Se desarrollan a través del espacio y el medio, agua, piedra, aire y carne. Sugieren una intensificación de las señales, un crescendo de ocurrencias inusuales que exigen observación, discernimiento y humildad. La pregunta susurrada tanto en los laboratorios como en los hogares tranquilos es esta: si la naturaleza, la tierra y lo invisible están enviando señales, ¿estamos preparados para reconocer el mensaje antes de que llegue la próxima señal? Dios está sacudiendo las naciones. ¿Estamos prestando atención? Esta semana, me sentí increíblemente frustrado mientras escribía este sermón. No importa cuántas veces lo reescribí, simplemente no podía hacerlo bien. Al principio, planeé usar una ilustración sobre la vida que se siente como una bola de nieve, tranquila y quieta, hasta que de repente algo la sacude y estalla el caos. En esos momentos, nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios? Entonces me di cuenta, incluso mi frustración al escribir este sermón era una pequeña forma en que Dios me estaba sacudiendo. Me estaba empujando a mirarlo a Él, tal como lo hace en los grandes eventos de la vida. Ya sea a través de grandes upheavals o frustraciones diarias, Dios nos sacude para revelar lo que es inquebrantable. Nos sacude para restaurar las prioridades del reino. Pero toda esa sacudida de las naciones fue obra de reyes y príncipes, ejércitos y soldados. Podríamos debatir si Dios tuvo algo que ver con eso, o no. Sin embargo, cuando sus propios hijos elegidos y amados fueron traídos a casa, Dios prometió a través de su profeta sacudir a todas las naciones, no para establecer un nuevo orden mundial, sino para construir y amueblar su propio templo, para que los tesoros de todas las naciones vengan, para asegurar que la gente sepa que la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. Es un sacudimiento divino con un propósito singular: que Dios sea glorificado. El templo fue, de hecho, reconstruido bajo el gobierno de Ciro, aunque quizás no con tanto esplendor como Ageo predijo. Sin embargo, se erigió como el centro de la fe judía durante 500 años. En nuestros propios días, somos testigos de que las naciones literalmente tiemblan a nuestro alrededor. Muchos de ustedes en la tropa pueden dar fe de esto personalmente por su servicio en Bosnia e Irak. Saben mejor que yo lo que significa en el terreno cuando las naciones son sacudidas. Y una vez más, como bien saben, esta sacudida de las naciones proviene de las manos de príncipes, reyes, presidentes, terroristas, milicias y ejércitos. ¿Importa cuál sea la causa de la sacudida de las naciones cuando estás hombro con tus hermanos y solo puedes orar para que se detenga? El próximo mes, comenzarán su entrenamiento para su despliegue en la península del Sinaí. Su trabajo, hasta donde entiendo, está relacionado directamente con la sacudida de las naciones, preservar y asegurar la paz entre Egipto e Israel. Una presencia vigilante en una región temblorosa propensa a terremotos que comienzan en el suelo, no por movimiento sísmico, sino por príncipes, reyes, presidentes, ejércitos, milicias y terroristas. ¿Hay suficientes de todos ellos, no es así? Pero estarán allí en la península del Sinaí para proteger la paz en una región inestable. Su misión es parte integral de un proyecto para prevenir la sacudida de las naciones por príncipes, reyes, presidentes, ejércitos, terroristas y milicias. Porque solo Dios tiene derecho a sacudir a todas las naciones, y Dios solo lo hace por el bien de su propia gloria, para que el esplendor posterior de su casa sea mayor que el anterior. Y aunque nunca coloquen una piedra sobre piedra, aunque nunca, en el curso de su deber, transporten un ladrillo de aquí para allá, aunque nunca manejen un martillo o una sierra, en su misión de vigilancia, tienen la oportunidad de ser constructores con Dios. La historia de las edades ha sido una historia del poder cada vez mayor de la humanidad, y las edades del hombre están marcadas por el material que usamos para nuestras herramientas y nuestras armas. A medida que nos hemos vuelto cada vez más adeptos a sacudir las naciones que nos rodean, la sacudida de las naciones es de hecho prerrogativa de Dios, quien la lleva a cabo para su propia gloria porque la plata es suya y el oro es suyo. De hecho, también lo son el agua, el mineral de hierro, la tierra de las colinas y las ovejas que pastan allí. Él hizo los olivos y las playas arenosas.
La sombra proviene de las palmeras que son suyas, y los dátiles obtienen su dulzura de su sublime dulzura. La sal y las especias son suyas. El fuego fue encendido por primera vez por su mano. El algodón y el áloe, el cactus y los árboles frutales son todos suyos. Incluso el aceite es suyo. Mientras se preparan para estar en el umbral de la tierra santa, que es tierra inestable, que lo hagan con la bendición de Dios. Que recuerden siempre que todas las cosas provienen de la mano del Dios que los creó, que los ama, que los guía y los protege. Y que su misión sea una de las piedras duraderas que construyan un templo de paz de Dios en el mundo para poner fin, finalmente, a toda esta sacudida. Iglesia, reúnanse. El Espíritu del Dios viviente, esa misma gloria sequina que guió a Israel por el desierto durante 40 años, está revoloteando sobre esta palabra ahora mismo. Siéntelo. Muchos de ustedes sentirán su presencia, verán su gloria irrumpiendo. Me presento ante ustedes como un vigía en el muro, trompeta en mano, sonando la alarma. América, tu nación se tambalea al borde de patrones antiguos, juicios y misericordias, escritos en los cielos, resonando desde el Sinaí hasta ahora. El Dios de la Biblia no está en silencio. Es preciso, hasta el año, el día, la hora, el segundo. Hoy, desvelo el manifiesto de Josías, una sinfonía profética reunida a partir de misterios largamente ocultos. No es mi invención, es una descarga divina. Señor, muéstrame, oré, y Él lo hizo. Rompecabezas tras rompecabezas, convergiendo en una revelación final, el plano para el fin de los tiempos. ¿Qué debemos saber? ¿Cómo debemos vivir? Esta es tu guía, América, directamente desde el trono. Permítanme llevarlos a la primera pieza del rompecabezas, una que incluso a mí me sacudió. Hace años, fui guiado a entregar un objeto profético y un mensaje a Fidel Castro, ligado al antiguo jubileo de Dios de Levítico 25, el año 50 en que todo se revierte. Bendición o juicio, el objeto marcó el final de su reinado en su preciso año 50, día 50, hora exacta. Sucedió tal como se decretó. Pero santos, este misterio no termina en Cuba. Salta a América. El mismo ciclo de jubileo rige tu historia. Considera esto, Estados Unidos desató el aborto a pedido en 1970, derramando sangre inocente como antiguo sacrificio de niños a dioses falsos, el dios del placer, la conveniencia, el yo. La Biblia retumba, si dañas a los niños, te recae sobre ti, haciendo eco de Éxodo y las plagas. Avancemos 50 años. El año de jubileo 2020, la plaga desciende. Pero marca la precisión, 20 de enero de 1970. Nueva York introduce el proyecto de ley que inundó el continente con abortos. Exactamente 50 años después, el 20 de enero de 2020, el paciente cero ingresa a Estados Unidos. ¿Coincidencia? No. El 11 de marzo de 1970, el aborto se lanza en suelo estadounidense. El 11 de marzo de 2020, confinamiento nacional. El día en que Estados Unidos se cerró. El 10 de abril de 1970, Nueva York lo legaliza completamente. El 10 de abril de 2020, Nueva York supera a todas las naciones en muertes por plagas. Nueva York, la capital del aborto, se convierte en el epicentro de la plaga. Los marcadores de ADN rastrean el virus hasta allí, y la puerta oeste, el estado de Washington, el otro portal de aborto de la década de 1970, el paciente cero allí también. Iglesia, 1.3 millones de niños masacrados en los primeros 3 años de aborto en Estados Unidos, 1970 a 1973. Exactamente 1.3 millones de estadounidenses perdidos en los primeros 3 años de la plaga. Las puertas coinciden. Los números se alinean. Esto no es un accidente. Es justicia de jubileo. Vida quitada, vida reclamada. Sidrot lo llamó sacrificio de niños, y Dios dice que se revierte, Números 35, 33. No puedes inventar esto. Solo la mano de Dios estampa tales huellas dactilares. Pero los misterios se profundizan. Cada sacudida de 2020 se alineó con los días santos hebreos de Dios, portales al cielo, no legalismo, sino revelación ordenada para siempre, Levítico 23. La plaga ensombreció la primera fiesta de primavera, disturbios e incendios.
La segunda fiesta marcó la fecha de inicio exacta. Luego, la fiesta de las trompetas, arrepentimiento, regreso a Dios. Ese día, una jueza de la Corte Suprema falleció, abriendo la puerta a revocar Roe v. Wade. Las trompetas suenan libertad y jubileo. Anuncian el giro. Hablando de Trump, su nombre significa trompeta en inglés. En Shabbat Shuvah, el día de regreso de Joel, reunía decenas de miles en el National Mall para la oración y arrepentimiento nacional de retorno, sin que yo lo supiera. Cayó en el día señalado por Dios para el giro de una nación. A esa hora exacta, 33, 4, 5 segundos p.m., griten como Jericó. Toquen el shofar. Séllenlo con el poder de Dios. Miles de personas hicieron sonar los cuernos de carnero. En ese preciso segundo en el césped de la Casa Blanca, el presidente Trump abrió la boca para nominar a Amy Coney Barrett, la tercera jueza que selló el fin del aborto. La historia giró. Sonó el arrepentimiento. Siguió la restauración. Los toques de trompeta en jubileo deshacen la maldición. Santos, estas no son señales aisladas. Convergen como ríos en el mar. El 6 de enero en el Capitolio, plantillas bíblicas que revelé hace años. El pico de infecciones de la pandemia 3 veces lo normal hasta que el juez Alito redactó la decisión Dobbs, revocando Roe a finales de 2021. Las infecciones se desplomaron a 1/8 en semanas. Samuel Alito, Dios ha escuchado, como han orado generaciones. El jubileo de Roe de 2022 registró el pico de muertes por la plaga en su aniversario exacto, el 22 de enero, y luego desapareció. ¿Por qué el altar roto? Mira la portada del manifiesto de Josías. Un altar destrozado, el altar del aborto, 60 millones de inocentes masacrados, fue idolatría descarada. Cuando el avivamiento removió el antiguo Israel, no acamparon, destruyeron los altares paganos. Un Reyes 18. Una visión llegó a mi equipo, proclamo contra estos altares. ¿Se agrietan? Los espíritus huyen. El avivamiento se enciende. El día que terminé el regreso de los dioses, Roe cayó. El Salmo 106 apareció sin ser llamado en mi teléfono, Israel sacrificó a sus hijos. La plaga vino hasta que Faínz actuó con justicia. Ahora la Corte Suprema ha actuado. El altar se agrieta, no solo terminan los juicios, sino que amanecerá el avivamiento. Esta es la encrucijada de Estados Unidos. Las señales del altar roto. El juicio se cierne para la apostasía, pero la misericordia llama a través de Josías. ¿Quién era él? Nacido en los últimos días de Judá. Idolatría rampante. Juicio decretado. 2 Reyes, 22-23. Sin embargo, un hombre, guiado por el Espíritu, desenterró la Torá olvidada. Rompió altares, purificó lugares altos, restauró la Pascua. La nación se volvió, la ira se retrasó. El manifiesto de Josías, obediencia radical en medio de la oscuridad. Estados Unidos, reflejas al antiguo Israel. Altares de aborto rotos, pero poderes se alzan. El regreso de los dioses desveló su agenda. Sin embargo, Dios se opone con las llaves de Josías para tus últimos días. Las últimas 100 páginas de esta revelación son tu GPS para el fin de los tiempos. Contra la corriente, la separación y la resistencia, los poderes, agentes del cielo en la tierra. No estamos a la defensiva. Esta es nuestra hora. Los tiempos bíblicos están aquí. La oscuridad amplifica la luz. El fin no es mera penumbra, es gloria para el remanente radical. Dios te llama radical, como Josías. Nada contracorriente. Resiste los espíritus de Baal. Empuña la autoridad del cielo, poderes dados para atar y desatar, Mateo 4:19. Conviértete en agentes en la tierra. El shofar está sonando el despertar. Hemos orado, Señor, permítenos vivir en días bíblicos. Aquí están, sacudidas sincronizadas, fiestas alineadas, altares quebrándose. El jubileo de 2020 no fue solo castigo, fue misericordia precisa señalando la preparación. Iglesia, las señales proféticas gritan. Los límites entre lo visible y lo invisible se adelgazan.
Las tormentas rugen. La tierra gime. Los reinos espirituales se agitan, tal como las Escrituras predijeron, Lucas 21. Señales temibles en los cielos y la tierra, Joel 2, maravillas arriba y abajo, Apocalipsis. Lo natural y lo sobrenatural convergen. Las señales de América forman un tapiz, plaga, disturbios, tronos que cambian, no aleatorios, sino rítmicos. ¿Viene Jesús pronto? No pánico, sino reconocimiento de la estación, Mateo 24, 32-33. La historia se acelera, agitación, división, hambre de verdad, límites difusos, corazones que despiertan, familias que regresan a la oración, jóvenes que buscan la roca antigua. Esto no es miedo, es urgencia. La pregunta no es cuándo, sino si estás listo. El arrepentimiento no es miedo, es volver para la bendición, el avivamiento, la gloria. Escucha la súplica del vigía, si tienes hambre, Dios te da misericordia. Demasiados vagan, jóvenes, viejos, perdidos. Este es tu momento. Arrepiéntete. Dile a Dios que lo lamentas por cada pecado. Cree que la sangre de Jesús te limpia. Confiesa, Jesús, te hago Señor. Ven a vivir en mí. Bienvenido al equipo de la gloria. Tu mejor hora amanece. América, el manifiesto de Josías es tu plano. Prevalece, vence, brilla más intensamente en la oscuridad. La obediencia radical quiebra altares, retrasa la ira, desata el avivamiento. Ora como nunca antes. Suena las trompetas. El Dios que cronometró la caída de Castro, la plaga de América, el fin de Roe, Él tiene tu futuro. Sus huellas dactilares están en todas partes. ¿Prestarás atención? El avivamiento o el juicio penden de la balanza. Elige el camino de Josías. El rey está cerca. Sofar arriba. Todos necesitamos algún tipo de aliento especial de vez en cuando. Puede que necesites aliento para seguir en la escuela, o para mantener tu trabajo, o simplemente para levantarte de la cama por la mañana. Quizás te enfrentas al bisturí del cirujano y temes lo que pueda deparar el futuro. Quizás estés luchando ahora mismo en algún área de tu vida y sientas ganas de rendirte. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les resulta difícil simplemente levantarse, vestirse e ir a trabajar 5 o 6 días a la semana. Sé que algunos de ustedes han llegado a una encrucijada en la vida y no saben qué camino tomar. Esta semana, nuestros estudiantes de secundaria se gradúan. Pero ahora se enfrentan a la gran pregunta, ¿qué haré con el resto de mi vida? Están emocionados, pero también un poco nerviosos al pensar en el futuro. En el fondo, realmente quieren hacer la voluntad de Dios. Si tan solo pudieran descifrarlo. Algunos de nosotros carecemos de la confianza de que podemos hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos sentimos un poco como mi amigo que me dijo que la confianza es tu último pensamiento antes de que la realidad golpee. Para algunos de nosotros, la realidad ha golpeado bastante fuerte, y nuestra confianza está casi agotada. Bueno, para todos nosotros, quiero darles algunas palabras de aliento esta mañana de los últimos versículos de Ageo 2. El aliento viene en muchas formas, una palmada en la espalda, una sonrisa en el camino, una llamada telefónica amistosa, una palabra alegre de un amigo o un oído atento. Esta mañana, veremos cómo Dios animó a su pueblo con una visión inspiradora del futuro. Podemos resumir el mensaje de este texto en 4 lecciones sencillas. El valor de la fidelidad. Di a Zorobabel, gobernador de Judá. Me parece fascinante que el último mensaje de Dios no sea para el pueblo en general, sino para su líder, Zorobabel. Eso es instructivo en varios niveles. ¿El doctor? Lee Robertson a menudo recordaba a sus oyentes que todo asciende o cae por el liderazgo. Podrías leer 1000 libros de gestión y no encontrar una declaración más importante que esa. En algunos aspectos, es la historia de todo esfuerzo humano. Cada éxito y cada fracaso generalmente se pueden rastrear hasta una fuente última, el liderazgo. No importa si estás hablando de la tienda de comestibles de la esquina o de una corporación multinacional. El liderazgo marca la diferencia. Se aplica tanto a un equipo de fútbol de un niño de 7 años como al equipo de hockey sobre hielo de E.U. El liderazgo marca la diferencia.
El liderazgo es la razón por la que algunas escuelas sobresalen mientras que otras fracasan durante años. El liderazgo es la razón por la que algunas empresas prosperan mientras que otras quiebran. El liderazgo es la razón por la que algunos hombres son elegidos para cargos año tras año, mientras que hombres igualmente calificados no pueden llegar por primera vez. El liderazgo es la razón por la que un hombre como Sam Walton puede tomar una cadena local de tiendas de 10 centavos y convertirla en Walmart, y en el proceso, convertirse en el hombre más rico de Estados Unidos. Eso no es una casualidad. Eso es liderazgo. Los líderes también se desaniman. Pero a veces los líderes se desaniman. Evidentemente, eso es lo que le pasó a Zorobabel. ¿Y quién podría culparlo? Después de todo, él fue quien había guiado al pueblo de regreso de Babilonia, solo para encontrar la situación peor de lo que había imaginado. Todos los puntos de referencia familiares en Jerusalén habían desaparecido. Las murallas de la ciudad habían sido derribadas, y soldados extranjeros marchaban por las calles. El magnífico templo de Salomón había sido completamente destruido. Simplemente, no quedaba nada, nada en absoluto. El pueblo estaba reconstruyendo una nación desde cero. Finalmente, comenzaron a reconstruir el templo, luego se detuvieron durante 16 años, luego comenzaron de nuevo pero pronto se desanimaron. Nadie conoce las cargas que soporta un líder. Se ha dicho verdaderamente que cuanto más subes en cualquier campo de esfuerzo, más solitario se vuelve tu trabajo. A pesar de que puedes estar rodeado de multitudes de personas, te sientes solo porque nadie conoce la presión que te agobia, que encorva tus hombros y pone prematuramente canas en tu cabello. Te sientes solo. Y como Elías de antaño, empiezas a clamar, solo quedo yo. Entonces, un día, el Señor te da una palmada en el hombro y dice, no estás solo. Te he estado observando a través de todas tus pruebas. He estado a tu lado todo el tiempo. No temas, porque yo estoy contigo. Gente, están advertidos. Profetas han hablado. Libros han hablado. Dios ha hablado. Las prioridades se han roto. Ha llegado la advertencia. El Señor llenará su casa de una gloria tan visible que todas las naciones conocerán la verdad que han estado burlando o descartando desde la fundación de la tierra. La tierra caerá de rodillas a los pies de Jesús, y la última palabra se cumplirá. El Señor ha permitido que las naciones sean sacudidas durante siglos. ¿Cuándo será suficiente antes de que se conviertan en polvo? ¿Cuándo estarán las naciones en tal desorden y pecado que el Señor finalmente regresará? ¿Cuándo tendrá la última persona la oportunidad de conocerlo para que Jesús pueda venir en su segundo advenimiento y declarar la victoria completa y absoluta? Un día, el poderoso puño de Dios caerá, y su gloria se extenderá por todas las tierras y aguas. Hasta entonces, esperamos y oramos. Servimos y vigilamos. No debemos ser como las masas en perder el tiempo y centrados en oportunidades que hacen sentir bien y en la popularidad entre nuestros compañeros. Nuestras prioridades están llamadas a ser diferentes a las del hombre secular. La verdad debe ser exhibida en nuestros corazones para que el mundo que nos rodea pueda ver más allá de su idolatría y pereza. Debemos compartir al Señor para que aquellos que viven vidas nubladas puedan ver una luz en el túnel cada vez más oscuro del materialismo y las falsas ideologías. Los cristianos deben denunciar el pecado y no caer en la trampa de creer en el Señor por conveniencia o por desesperación. Debe haber cambios positivos en la fe y cero excusas. Dios conoce nuestros corazones y dónde están realmente nuestros límites. Pero Él también provee un camino cuando necesitamos movernos. No dejen que sus dudas o las opiniones de la gente les impidan defender al Señor. No dejen que nadie los desanime a pelear la buena batalla. Nunca se permitan poner una excusa para ser un espectador pasivo contra la base arenosa de las naciones caídas. Manténganse firmes. Es hora de reenfocarse si es necesario, y reconstruir lo que se ha caído a su alrededor. Ya no podemos usar racionalizaciones débiles para mantenernos estancados. No dejen que el sol se ponga sobre las oportunidades de mantenerse firmes. Vivan como si el sol siempre saliera con nueva esperanza y fuerte voluntad de fe. La mejor manera de tener éxito. ¿Saben cuál es la parte más difícil de reconstruir un templo? Es colocar la siguiente piedra en su lugar.
A veces es muy difícil seguir adelante cuando estás hasta las rodillas en caimanes sin forma de drenar el pantano. Así es exactamente como se sentía Zorobabel. Había luchas internas y miedos externos. Miró a sus trabajadores desanimados y volubles. Escuchó a los oponentes aullando. Revisó el trabajo masivo que aún tenía por delante, y sintió ganas de rendirse. Es en ese momento que Dios dice: dile a Zorobabel, tengo un mensaje para él. Y ese mensaje es simple: sigue haciendo tu trabajo porque te estoy observando todos los días. En el número actual de Reader's Digest, hay una cita oportuna de James Baldwin. Más allá del talento están todas las palabras habituales: disciplina, amor, suerte, pero sobre todo, resistencia. Eso es lo que se necesita para hacer algo grandioso en este mundo. Tienes que tener resistencia solo para levantarte por la mañana, enfrentarte al mundo de frente y hacer el trabajo que se te ha asignado con todo el vigor y la energía que puedas reunir. Esta semana, tuve la ocasión de recordar a un grupo de colegas pastores que no debemos desanimarnos cuando miramos el mundo, porque Dios no nos llama a tener éxito, sino que nos llama a ser fieles. Y si somos fieles el tiempo suficiente, tendremos una excelente oportunidad de tener éxito al final. Esa es una buena palabra para madres y padres, para estudiantes que se gradúan, para personas que se sienten un poco perdidas en el gentío, para trabajadores que se preguntan si deberían molestarse en presentarse mañana por la mañana. Solo sé fiel. Y cuando todo esté dicho y hecho, tendrás una excelente oportunidad de tener éxito. El poder de la providencia de Dios. Hay una segunda lección en este pasaje, y tiene que ver con la providencia de Dios. Noten cómo Dios lo expresa en los versículos 21 a 22, sacudiré a las naciones y derrocaré tronos reales y derribaré carros y a sus conductores. La mayoría de nosotros no somos muy buenos prediciendo el futuro. Nos preguntamos si el mercado subirá o bajará. Reflexionamos sobre la gran pregunta cósmica: ¿pueden los Bulls vencer a los Jazz esta noche? O, en una vena completamente diferente, asistimos a un funeral y nos preguntamos cuándo llegará nuestro momento. Puedes estar sano hoy y luego tener un ataque al corazón mañana. O puedes tener paz hoy y guerra mañana. Nada es seguro en nuestro mundo en constante cambio. Salomón reflexiona sobre este dilema y escribió estas reveladoras palabras en Eclesiastés 9, 11-12, la carrera no es para el rápido ni la batalla para el fuerte, ni la comida para el sabio ni la riqueza para el brillante ni el favor para el erudito, sino que el tiempo y la suerte les suceden a todos. Además, ningún hombre sabe cuándo llegará su hora. Esta semana recibí una llamada de Ed Loomis, quien me dijo que Laura Crownin había muerto repentinamente. Conocí a Laura hace unos 6 años cuando empezó a asistir a Calvary. Ella y Ed se hicieron buenos amigos, y Ed la llevó a Cristo. Todos los que conocieron a Laura sabían que luchó con muchos problemas personales en su vida. Pero no podías estar cerca de ella sin darte cuenta de que su fe era muy genuina. Se mudó a otro pueblo y no supe de ella durante aproximadamente un año hasta que me llamó hace un par de meses, para saludar. Quería que supiera que todavía amaba al Señor y que al fin las cosas comenzaban a funcionar para ella. Tenía un nuevo trabajo que la entusiasmaba mucho y quería que rezara para que le fuera bien. Así que rezamos juntos por teléfono. Esa fue la última vez que hablé con ella. Murió repentinamente e inesperadamente hace unos días. Tenía solo unos 40 años y dejó a varios hijos en profunda tristeza. Nadie sabe cuándo llegará su hora. Todos esperamos y rezamos para vivir vidas largas y felices. Cuando pienso en nuestros graduados de secundaria, me emociono mucho por ellos. ¡Qué enorme potencial reside en estos jóvenes! ¡Qué grandes cosas pueden hacer por Dios! Recuerdo la noche en que me gradué de la secundaria, sintiendo que podía hacer cualquier cosa, ir a cualquier lugar y abordar cualquier desafío. Siento lo mismo cuando miro a los graduados de este año. Tienen un futuro brillante. Pero por encima de todo, recuerden que su vida está en manos de Dios. Reflexionemos esta mañana sobre el poder de la providencia de Dios. Él tiene el poder de vida y muerte. Él abre una puerta que ningún hombre puede cerrar. Pero cuando Él cierra una puerta, nadie puede abrirla. Cuando Él derroca a un rey, ese rey permanece derrocado. Eso no debería asustarnos. Si somos cristianos bíblicos, debería darnos una enorme confianza al enfrentar los problemas de la vida.
Si somos sabios, nos humillaremos ante el Dios Todopoderoso y buscaremos agradarle en todo lo que hagamos. El derrocamiento de los reinos terrenales. Nuestro texto contiene un tercer recordatorio relacionado con el derrocamiento de los reinos terrenales. Vendrá un día en que Dios sacudirá los cielos y la tierra. En ese día, todo lo hecho por mano de hombre se derrumbará. Apocalipsis 16, 17-20 describe ese día y se conecta con la batalla de Armagedón justo antes de que Jesús regrese a la tierra. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y de la voz del templo clamó con alta voz, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, estruendos, truenos y un gran terremoto, tan violento que no lo ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Dios se acordó de la gran Babilonia, para darle la copa del vino de la furia de su ira. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas. Piensen en ello: París arrasada, Tokio en ruinas, Londres convertida en una zona de desastre, Nueva York ardiendo, Miami en llamas, Phoenix en cenizas, San Francisco caída al suelo. Y en Chicago, la Sears Tower ya no existe. El Comiskey Park reducido a escombros. El zoológico de Brookfield ya no es un zoológico. Upper Baker se ha convertido en Lower Baker. Lower Baker se ha convertido en el Wake subterráneo. Cada edificio en el Loop cae al suelo. Todas las autopistas destruidas. La Moody Church colapsada. Y en Oak Park, cada casa de Frank Lloyd Wright destruida. OPRF, un montón de escombros, el Unity Temple desaparecido, la casa de panqueques desaparecida, el Tasty Dog reducido a polvo. Y en el 931 de Lake Street, donde se reunía una iglesia hasta que toda la congregación desapareció misteriosamente hace 7 años. El suelo está cubierto de diminutos fragmentos de vidrio de colores. Todo lo que queda de las hermosas vidrieras. Todo lo que el hombre construye colapsa ante sus ojos. Así es con todo lo que es de este mundo. Hace varios años, un amigo me envió un correo electrónico que contenía estos versos de un poema llamado Elegía, escrita en un cementerio de pueblo de Gray en Inglaterra, el alarde de la heráldica, el boato del poder, y toda la belleza, toda la riqueza que jamás dio, espera igualmente la hora inevitable. Los caminos de la gloria solo conducen a la tumba. El apóstol Juan nos dijo en su primera epístola que el mundo y sus deseos pasan, 1 Juan 2:17. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, Mateo 12:35. De hecho, los mejores y más brillantes de nosotros morirán algún día. Todo lo que hagamos eventualmente será olvidado. Este es un sombrío recordatorio y uno que no nos atrevemos a olvidar. La certeza de la recompensa eterna. Nuestro texto y el breve libro de Ageo cierran con palabras muy reconfortantes. Escuchen el mensaje final de Dios: en aquel día, declara el Señor Todopoderoso, te tomaré, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, declara el Señor, y te haré como mi anillo de sello, porque te he elegido, declara el Señor Todopoderoso. La mayoría de nosotros no estamos familiarizados con el concepto de anillo de sello. Quizás la analogía contemporánea más cercana sería una credencial de identificación que le permite acceder a información altamente clasificada. Cuando un rey antiguo quería estampar su sello en un documento, tomaba su anillo de sello, lo presionaba en cera blanda, que luego se endurecía en un sello irrompible. Por lo tanto, un anillo de sello era mucho más que un anillo decorativo. Significaba honor, autoridad, propiedad, preservación, tierno afecto, relación especial y una garantía personal de seguridad.